Buenas tardes, días o noches, depende de qué hora nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, informando, comunicando qué es lo que la Biblia nos habla, que la Biblia es la palabra de Dios. Es donde está fundamentada nuestra fe. Somos bautistas por denominación, cristianos por convicción. Estamos los ¿miércoles qué? Mayo 31. Mayo 31, el último día del mes. Ya estamos en el final del mes de mayo. Ya viene junio. Vamos a continuar y a concluir el libro de Filipenses. Digo concluir porque ya son los últimos versículos, además son 21 al 23, son despedidas. Vamos a ver del 16 al 20, que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Como cada vez que damos una enseñanza o compartimos la palabra de Dios, le pido a ver si que lea la porción de la palabra en la Biblia, Reina Valera, versión antigua. Y luego vemos cómo nos la presenta la Biblia en las Américas, Biblia de estudio que se acerca un poco más a lo que está escrito en el Nuevo Testamento, el griego. Vamos a pedir entonces a ver si que nos lea los versículos, son 5 versículos, ¿sí, verdad? Seis versículos. Vamos a ver cómo nos la presenta la versión Reina Valera, a ver si por favor. Filipenses 4:16 al 20 dice la palabra de Dios, porque aún a Tesalónica me enviaste lo necesario una y dos veces, no porque busque dádivas, mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Empero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios, pues, y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a pedir a ver si como cada vez que ore y continuamos con la lectura en las Américas. Adelante. Oremos, Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el cuidado de este día, Señor, y pues, Padre, gracias por darnos otro día de vida, Señor. Padre, en esta tarde venimos ante ti, Señor, a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor, tú sé que el guía guarda y ah, usa al que está predicando, Señor. Igualmente a cada misionero, pastor, evangelista, maestro alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Padre, en esta tarde venimos ante ti, Señor, también a ponerte las peticiones de cada uno de nosotros en tus manos, Señor. Sean angustias, anhelos, dolores, tribulaciones, enfermedades, pérdidas, necesidades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que sana. Y pues, Padre, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y en hora de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues todo te lo ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos por cada líder alrededor del mundo, primeramente por cada líder familiar, Señor, y pasamos hasta arriba, hasta cada líder de gobierno, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, que todo sea hecho tu voluntad, Señor, y no la de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, vamos a ver ahora cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas. El encabezado empieza desde el 10 y va hasta el 20, hasta el 23, pero vamos a ver más hasta el 20. Dice el encabezado, actitud ejemplar de Pablo hacia las cosas materiales. ¿Qué encabezado tiene ahí en la Reina Valera, mija? Los filipenses sostuvieron a Pablo. Los filipenses sostuvieron a Pablo. Gracias, mija. Es algo muy continuo. En los dos encabezados tienen una similitud porque se refiere acerca de lo material, acerca de aquellas ayudas que Pablo como y sus compañeros, como misioneros, pues solicitaban al apoyo o el soporte de las iglesias. Pero vemos cómo se refiere pues a los filipenses, que los filipenses siempre estuvieron dispuestos, hubo un tiempo que no tuvieron, ya vimos la posibilidad de ayudar, pero eso a Pablo no le molestó. Al contrario, otra iglesia lo soportó para que siguiera enseñando a los filipenses, siguiera predicando, enseñando y siguiera la obra. Pero ahora lo que vemos aquí, que es lo que nos enseña la palabra de Dios, a partir, vimos del 10 al 15, vamos a ver del 16 al 20.
Si el 16 al 20 dijimos, ¿verdad? El 4, Filipenses 4, 16 al 20. Ok. Dice la palabra de Dios así en la Biblia de estudio, dice, aún nuestro Dios y Padre sea gloria por los siglos. ¿Sí? No, estoy mal, perdón. Dije el 16 al 20, estoy leyendo el 20. Dice el 16, porque aún en Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. 18. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable delante de Dios. El 19, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El 20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una enseñanza acerca de lo que muchas veces nosotros, los pastores o en el evangelio, los evangelistas, somos criticados o somos muchas veces comparados en muchas cosas, pero no porque sea mentira o porque todos seamos iguales, simple y sencillamente lo material es importante. El mismo Señor recibía soporte para predicar el evangelio, pero se tiene que analizar si el misionero, si el pastor está haciendo lo correcto dentro de la palabra de Dios, lo que predica. Porque si no está afirmando lo que predica con sus hechos, sus actuales, pues no vemos que haya una relación de sus actividades con lo que dice que hace, ¿verdad? Pues entonces vemos que dice el versículo 16, si empezamos en el 16, ¿o cuándo estamos? Estoy perdido, yo creo. Si es que el aire me movió las hojas. Dice el versículo 16, porque aún en Tesalónica me enviaste lo necesario una y dos veces. Ahí en Hechos 17, uno que nos dice, y dos, uno y dos. Si es posible hasta el 3 también, del 1 al 3, más, tiene más cuerpo. Dice la palabra de Dios, y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados debatió con ellos de las Escrituras, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, es, este era el Cristo. Este era el Cristo. Ese era el fin. Entonces, ¿cuál era el fin de Pablo? Gracias, amigo. El fin de Pablo era predicar el evangelio, pero tenía que viajar. Y el viajar cuesta, aún en ese tiempo. No había aviones, no había carros, no había motocicletas, no había bicicletas, entonces tenía que viajar en barco o caminar. Y todo eso se requiere alimentos, vestiduras y todo eso. Pablo dice, pues bueno, yo ando haciendo la obra o andamos haciendo la obra, entonces requiero, siendo decididamente predicando el Evangelio, completamente dedicado a ello, entonces es menester que el que predica, el misionero, que tiene en su corazón alejarse de sus comodidades para ir a predicar de Cristo. Vemos entonces como Pablo entraba y entró en Tesalónica y entró a la sinagoga de los judíos y dice que, ¿cómo dice? Debatió con ellos de las escrituras. ¿Por cuánto? Por 3 sábados, o sea, 3 días constantes de cada semana, un día de cada semana, de 3 semanas, entraba en la sinagoga y predicaba. ¿Quién? ¿De quién predicaba? De Cristo. Ese es el trabajo del misionero, del pastor, de enseñar a la iglesia que no es a un hombre común, no es una persona que está aquí en la tierra a la que de lo que se va a hablar, sino de aquel que vino y nació de una virgen
creció y fue llevado a la cruz y crucificado y resucitó al tercer día. Entonces, ¿qué predicaba Pablo? A Cristo, resucitado, ¿verdad? Entonces vemos entonces qué dice ahí en 1 Tesalonicenses 1:1. Dice la palabra de Dios: Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Siempre predicando, gracias, Señor, la paz, la gracia, la bondad de Dios hacia las iglesias. Porque aunque sean muchas iglesias, viene a ser un solo cuerpo. Todo el que se dice cristiano viene a ser seguidor de Cristo. Y lo he dicho y lo repito. Somos llevados por el conocimiento de las enseñanzas de Cristo, aceptar a Cristo como nuestro único Salvador. Entonces aceptamos sus enseñanzas. Entonces, ¿qué dice ahí en 1 Tesalonicenses 2:9? Dice la palabra de Dios: porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Os predicamos el Evangelio de Dios. 1 Tesalonicenses 2:9 fue lo que me leíste. Entonces, algo tengo mal yo. Dice, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad. Entonces, según la Tesalonicenses 2:9. Colosenses 2:9. Colosenses, ándale. No, es que estaban Tesalonicenses y sí me enredo. ¿Cómo no? Colosenses 2:9 dice la palabra de Dios: porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Porque en él habita, no habitó y habitará, no. Constante, habita continuamente toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Por qué? Porque, ¿qué vemos en Juan 1:14? Dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y verdad, porque el verbo se hizo carne. ¿En qué cuerpo? En el cuerpo del verbo. ¿Habitaba qué? Toda la plenitud, ¿verdad? Que leímos, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿En dónde? En el verbo cuando fue hecho carne. ¿Y cómo fue hecho carne? Bueno, ahí en Gálatas 4:4, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Vamos viendo entonces que en un cuerpo humano, hecho de mujer, sin varón, habitó que habita toda la plenitud, aunque el cuerpo ya no es lo mismo que era un cuerpo corporal terrenal, cuando se le fue dado a él, y ese cuerpo ya es divino, nunca pecó, pero fue un cuerpo de descendencia humana. Hebreos 10:5 al 10. Dice la palabra de Dios: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba: sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo: heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Amén. Hasta ahí. Vemos entonces que el propósito de que el verbo fuera encarnado era para que habitara en él toda la plenitud, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Cuál era el propósito? Para que por él fuera ¿qué? Redimido el pecador. Ahí en Juan 17:19, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: y por ellos yo me santifico a mí mismo,
para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. ¿A quién se estaba refiriendo? Gracias, mira. A Israel, a los profetas, a aquellos que eran judíos que siguieron a Cristo por lo que ellos hayan escrito. Todos llegamos a dónde? Por aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los gentiles, que ahora gozamos de una gracia divina, de una gran esperanza que nos lleva a la vida eterna. Pero ¿qué se necesita? Bueno, sabemos que dice Juan 3:16, ¿verdad? ¿Cómo lo dice la Biblia? ¿Lo sabemos de memoria? Pues lo estaría bueno de meditarlo adelante. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que no creyó, creerá, crea continuamente, no se pierda. Por eso dice, aquellos que también oirán, ¿verdad? Aquellos que serán salvos por la palabra que dejaron escrita. ¿Quién? Los que anunciaron el Evangelio. ¿Quiénes son esos que anunciaron el Evangelio? Pablo y todos los que prepararon para que el gentil tuviera el conocimiento, el entendimiento de que hay una salvación en Cristo Jesús. Pero ¿qué se requiere? Querer entenderlo, querer hacerlo. ¿Por qué insisto mucho en esto? Porque sin entendimiento de la palabra no hay nada. Hay críticas, no hay una firmeza en lo que entiendo. Cualquiera viene y me saca de donde estoy afirmado porque es que allá se oye más bonito que acá. Pues no, simple y sencillamente en Cristo Jesús, ahí como dice Hechos 12, 4:12 o 12:4, no me acuerdo. 4:12, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres o a los seres humanos en que se pueda ser salvo. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo con un propósito. Y ese propósito Él vino y lo hizo. Vimos todo lo que Dios ha hecho ya. Ahí en Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11, ¿qué dice? Son varios versículos, pero es necesario para poder entender de qué estamos hablando. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Para que todo boca confiese, ¿cómo dice el último? Para que todo confiese en toda lengua. Gracias. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios nos deja la enseñanza de cómo ser santificados y que envió a un hombre. Se anonadó, dice. No se aferró, no se insistió, no dijo, no, yo no voy. Dijo, no, sí, yo voy. Envíame a mí. Y lo envió el Padre con una misión y él la cumplió. Por eso dice ahí en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a la humanidad, parafraseando el versículo, en que se puede ser salvo, más que en Cristo Jesús. Y nos recuerda Juan 14:6, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 14:6? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que no hay muchos caminos, que hay una enseñanza bíblica de cómo podemos alcanzar la salvación todos los seres humanos. Ahora, no se trata de que me voy a encerrar en la casa y que nadie me vea, porque ya vamos a estar exagerando las cosas. No vamos a llegar al legalismo. Dios nos da un libro de mandatos, de ordenanzas a los que creemos en su nombre.
que es autoridad para el creyente. Al no creyente, pues bueno, si no se dispone a creer o a querer analizar la Biblia, ¿qué es lo que nos dice? Siempre va a tener dudas, siempre va a tener, no, es que la Biblia tiene errores. No, es que cuando la Biblia nos enseña, ¿sabes qué? No es por lo que tú hagas para ser salvo, no es porque tú seas buena gente, no es porque tú hagas buenas obras. ¿Necesarias las obras? Sí, pero no para salvación. Las obras son por la salvación, no para salvación. Porque, ¿qué nos pide la Biblia? Que le creamos a quién? Al Padre, así como le creyó a Abraham y le fue contado como justicia. No nomás creer en Dios, sino creerle a Dios, creerle que envió a su Hijo para que naciera de mujer, naciera bajo la ley, bajo los rudimentos de la ley. ¿Para qué? Para que Él viniera a cumplir la ley, no a quitarla, sino a cumplirla, ya hemos visto. Si no hemos entendido, entonces no hemos entendido nada. Hay un propósito para todo esto, que dice ahí en Timoteo 3:14, Primero o segundo. Tito 3:14. Dice la palabra de Dios, y aprendan asimismo los nuestros a gobernarse en buenas obras para los usos necesarios, para que no sean sin fruto. Para que no sean sin fruto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo? El 8, del 8 al 10. Dice la palabra de Dios, palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes, para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, mas las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho y vanas. Rehúsa, hombre hereje, después de una y otra amonestación. Ah, pues ya que le hablaste una vez, otra vez, ya le hablaste, ya le dijiste, ya insististe, ya ya oraste por esta persona que le estás hablando, no hace caso, déjalo, ya, hasta ahí fue la oportunidad para él. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que son los frutos que dice para que aprendamos quién, todos los creyentes, así mismos los nuestros, a gobernarse en buenas obras, para que no sean sin fruto, para que no sea de obra, para que no sea nada más, porque yo digo, dice el versículo 17, lo leímos, de Filipenses. Dice la palabra de Dios, no porque busque dádivas, mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Porque, gracias, mío, porque si estoy pidiendo o me están ayudando, no ando buscando que me den eso, no ando pidiendo eso, es que es según tu corazón. ¿Qué tienes en tu corazón? Por eso hay un versículo que dice, de la abundancia de tu corazón, habla la boca. Si realmente hemos entendido que el ministerio de salvación, el ministerio del evangelio, se necesita predicar, pero hay personas que se deciden a predicar, que el Señor las llama. Cuando hay llamamiento, uno no está esperando nada, porque Dios provee, es por fe. Aunque hay quienes dicen, es que yo estuve por fe y me fue muy mal, pues oye, es que tu fe no era verdadera. ¿Qué se necesita? Una fe verdadera para estar seguro que el Señor me llamó a predicar, yo voy a predicar. Oigan, no oigan, me oigan o no me oigan. Mi deber es predicar. Todos tienen derecho a escuchar o no escuchar, pero el deber de nosotros, digo nosotros porque no estoy solo. Están mi hija, mi yerno, están varias personas conmigo. Entonces, ¿qué? Predicar el evangelio detrás de cámara. ¿Hay alguien está proveyendo para los demás? ¿Quién provee? La misma familia. ¿Por qué? ¿Qué dice 2 Corintios 9:7? Dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dice Pablo, no porque busque dádiva, más busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Porque cada obra buena que hagamos, ya entendiendo que no es por obra de la salvación, sino el resultado de ser salvo. Tiene que haber esas obras que demuestren que somos salvos. Predicar la palabra de Dios no es un negocio que se tiene que
comercializar. La palabra de Dios está aquí para que entendamos que Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo sin necesidad del Hijo, pero el Hijo no se aferró a ser Dios mismo, sino que dijo, sí, yo voy, envíame a mí. Y luego, ¿qué hizo? Vino y lo encarnó. Ay, no, pero ¿cómo va a ser? Es que el poder de Dios es infinito. No lo entendemos, no lo podemos entender, y menos si no lo creemos, porque es necesario que todo lo que analicemos de la palabra de Dios sea analizado espiritualmente. ¿Dónde lo dice eso? Ahí en Corintios, ¿qué? Dice, todo lo espiritual se tiene que analizar, y hay otros versículos que nos enseñan que debemos de escudriñar las escrituras. ¿Lo tienes? 1 Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. ¿Me lo lees, por favor? Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Gracias, porque se han de entender espiritualmente. En otro versículo que dice, escudriñan las escrituras, porque os parece que en ella está vuestra salvación. Nada más para confirmar que la Biblia lo dice. Yo sé que lo dice. Ahí lo dice en la palabra de Dios, pero tiene que ser de la Biblia para que no nomás sea de boca. Juan 5:39 dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias. Y ellas son las que dan testimonio de mí. No podemos ponernos a criticar algo que no hemos entendido completamente o no conocemos. Es algo, pues, ignorante el querer hablar de cosas que, pues, no entendemos. Como que vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de lo nuclear, pues yo qué sé de eso. Si quiero ser científico, necesito ponerme a estudiar otras cosas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Soy predicador, predico la palabra de Dios. Estamos enseñando de Pablo, cómo Pablo predicaba la palabra de Dios, cómo fue llamado Pablo, cómo somos llamados a predicar verdaderamente la palabra de Dios. Porque el Señor dice, por sus frutos los conocerás. Y no hay mucha advertencia de los más llamados maestros o lo que es, como se nombren, porque no quiero yo que, ya va a empezar. No, simplemente que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 18. Dice la palabra de Dios, empero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. A la gloria de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? En ningún momento, Pablo, es que tienes que ayudarme porque yo soy el elegido, soy el ungido, soy el esto, soy el otro. Cuando eres llamado a predicar la palabra de Dios, así como Juan el Bautista, así la vida como la puedes llevar, como Dios te da, es que Dios te da, o Dios nos da para nuestras necesidades. Si yo quiero más, tengo que ponerme a trabajar para poder tener más, pero sin dejar de hacer lo que tengo que hacer. Es necesario que cuando la Biblia dice que no nos inmiscuimos en los negocios del mundo, porque lo dice ahí en Timoteo, no quiere decir que nosotros no vamos a trabajar. Lo que está diciendo, no te inmiscuyas en las cosas mundanas, en las costumbres mundanas, en los actos mundanos. Y de la otra manera nos dice cada uno de, en 2 Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón. ¿Qué tienes en tu corazón para la obra del Señor? Como cristiano, ¿qué estás haciendo? O nomás estás tratando de pagar para no hacer nada. Porque muchas veces se piensa que diezmar, ofrendar, es pagar por derechos de yo no hacer nada. Cuando dice ya, cuando el primer mandamiento en el Nuevo Testamento dice, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo. ¿Quién pide más, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Obviamente que el Nuevo Testamento, porque con todas tus fuerzas, esfuérzate y sé valiente, porque no es fácil seguir al Señor. Hay que, el edificio, claro,
El pastor te dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a barrer y trapear mi casa. Oye, espérate, estamos en la hora, yo te voy a ayudar a que te sostengas, pero tu casa tú la limpias, tu familia, tus hijos, tus hijas. ¿Ah? O sea, un pastor no debe de abusar de sus privilegios, tratando de sacar provecho de todo y con todo. Y eventos aquí y eventos acá, y mantener a la gente ocupada para que no piense. No, cada uno voluntariamente va guardando en su corazón qué es lo que quiere dar. Si es tiempo, tiempo. Mano de obra, mano de obra. Si es diezmo, diezmo. Si es ofrenda, es ofrenda. Pero como propongas en tu corazón, de acuerdo a tu entendimiento, a tus necesidades, primeramente. Porque Dios no pide más de lo que te da. Aquellos que hacen otras cosas, pues hay que pensarlas. El versículo 18, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Sacrificio hacerlo agradable a Dios. Pero gracias, para que sea agradable a Dios tiene que tener una disposición. Porque cuando le das la mano al pastor, al misionero, o sea, le ayudas, lo soportas, no estás haciéndolo para él, estás haciéndolo para el Señor. Porque esta persona, este hermano, este pastor, este misionero, este evangelista, anda haciendo la obra del Señor. ¿A quién le estamos ayudando? Obviamente que Dios no necesita ayuda. Es una manera de probar los corazones de todos. Por eso dice, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está el tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es el tesoro? ¿Ah? ¿Qué es el tesoro? Para ti, para mí. Dice Filipenses 2:25. Dice la palabra de Dios, mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea, muchas de las veces vienen los misioneros y la iglesia que está soportando o que está juntando, ya vienen a esto, nomás vienen a pedir. Entonces, ¿para qué te metes de iglesia misionera? No hay como lo que uno da, no es de uno, es del Señor, porque la iglesia lo entregó para ser repartido, para ser pagado, para ser renovado el templo, para ser sostenido el pastor, ¿por qué no? Pero hay de necesidades a necesidades. Si el pastor o el evangelista o el misionero quieren traer un carro último modelo y las ovejas todas trasquiladas, pues oye, no es así, ¿verdad? Dice Pablo, lo que está diciendo Pablo, yo tengo mucho cuidado de lo que tomo de ustedes porque realmente lo que ustedes me dan les toman en cuenta allá en el cielo, en el Padre, porque vas a recibir las bendiciones. Pero cuando hacemos mal uso de esas bendiciones que nos da el Padre por medio de la iglesia, ¿qué pasa? Se nos vuelve en contra todo. Andamos batallando. Y cuando andamos batallando, nos acordamos, ay Dios, pero yo qué hice. El 18 lo leímos, mira. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice 2 de Corintios? ¿Me leíste 2 de Corintios 2:14? Fue primero. Dice, mas Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Según Corintios 2:14 dice la palabra de Dios, mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el honor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Gracias, me gusta esto. Y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Y vuelvo a repetir, ¿qué tan importante es el conocimiento? Bastante, es necesario, para que nadie nos engañe, para que sepamos qué estamos haciendo, que no es Dios que lo que hacemos, que Dios espera de nosotros lo que Él nos ha dado a hacer. ¿Qué dice Efesios 5:2? Dice la palabra de Dios,
y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. ¿Qué? Pero se lo entrega de nuestro Señor Jesucristo para que cada uno de nosotros tengamos, fíjese bien lo que le voy a decir, hasta el aroma de Cristo. Tenemos el conocimiento, la sabiduría de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Pero, pues si no queremos, pues eso no deja de ser más que una promesa. O sea, depende de cada uno. ¿Hasta dónde quiero saber de Cristo? ¿Hasta dónde quiero saber de Dios? Muchas veces no nos gusta que nadie nos diga nada. Pero si no oímos atentamente, porque ya pensamos que sabemos todo, estamos cometiendo el peor error de nuestra vida. El no oír consejos. En un proverbio del mundo dice, el que no oye consejos no llega viejo. Ha cambiado tantas las situaciones en el mundo que ahorita ya casi nadie, y por eso dice en Efesios 5:2, y andar en amor como también Cristo nos amó. Este andar en amor, como también Cristo nos amó, ¿qué nos dice? Nos aconseja, ámense los unos a los otros como yo los amé, como yo los amo, que di mi vida por ustedes y vencí la muerte para ustedes. Pero es que es tan fácil, a muchas veces, no puedo creer. Pues bueno, de eso se trata, de creer sin ver, es fe, se necesita fe. Y dice en Romanos 4:17, la fe viene por el oír. 10:17. 10:17, bueno, me equivoqué por 6 números. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Dice el versículo 19, mija. Dice la palabra de Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Efesios 3:16. Dice la palabra de Dios, que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Amén. Que seamos aprobados, corroborados, afirmados, confirmados en la palabra de Dios, por su poder en potencia. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que solamente en la palabra de Dios podemos encontrar todo esto. Y ya leímos el decir, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Verdad? Muchas veces no entendemos por qué tenemos que llegar al punto de tener que volver a empezar a enseñar. Otra vez lo mismo. Pero si la Biblia se repite, y por miles de años se ha repetido, es el propósito de que sea enseñada y aprendida y aplicada a nuestras vidas. ¿Para qué? Para salvación de nuestras almas, no para que vivamos en este mundo eternamente, en este cuerpo, sino para la salvación de nuestra alma, que es la que tiene eternidad, vida eterna en Cristo Jesús. Es el punto principal. Hay una enseñanza, ¿qué dice el versículo 19? Dijimos, no, ya sé lo que leí ahorita, ¿verdad? Ya lo dije 2 veces. Bueno, es que lo que pasa es que me regreso a ver, ¿verdad? Me encontré un versículo que dice algo tremendo, pero creo que no es en esto, ¿verdad? Dice, ¿qué es lo que tenemos que ver entonces? Que la palabra de Dios nos enseña, me leíste Efesios 3:16, ¿verdad? Que no trae ahí, el punto es no trae ahí otra cita. Tiene Colosenses 1:11. A ver, sí, no quería confirmar. Dice la palabra de Dios, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. Amén. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Ahí en 2 Corintios 9:8 nos dice
a los padres, algo muy importante, y termina dándonos una exhortación. Primera de Corintios 9:8 Sí, dice la palabra de Dios, digo esto según los hombres, ¿no dice esto no. también la ley? Segunda de Corintios 9:8, perdón. ¿Sí te dije segunda de Corintios 9:8? Primera, Oh, me equivoqué yo. dice la palabra de Dios, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Para toda buena obra abundéis. Dios siempre nos va a suplir lo necesario. Obviamente que Dios, lo he dicho y lo repito porque es necesario que se entienda, Dios no está en contra de que prosperemos, de que vivamos mejor, de que busquemos más holgura económica o que tengamos riqueza. Pero lo que estamos diciendo, o lo que dice la palabra de Dios, es que el amor al dinero, el amor a las riquezas, es quitar a Dios y poner las cosas materiales en lugar de Dios. Esa es la diferencia, ¿verdad? Por eso dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda, o sea, para que hagas toda buena obra, como cristiano, como creyente, como persona entendida, con conocimiento de la palabra de Dios. Ya si eres hijo de Dios y ya has entendido, entonces tienes el deber no de buscar la ganancia, porque ya la salvación no nos cuesta nada, sino haciendo buenas obras para agradar al Padre, no para salvación, repito, porque ahí en Efesios 8 y 9, en los versículos que me acuerdo ahorita, nos dice algo muy cierto y que lo hemos repetido muchas veces, para que se entienda. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se glorie. Una cosa es que cuando somos salvos, dice Santiago, enséñame tu fe sin obras y te voy a enseñar que tu fe es una fe muerta. Porque las obras que hace el cristiano ya son no para salvación, es por la salvación. En el versículo 20 de Filipenses dice, al Dios pues, Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una despedida que está haciendo Pablo para salir del capítulo 4 de Filipenses. Está despidiéndose de los filipenses. Ahí en Gálatas 1:4, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Gracias, mija. Conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. ¿Quién? Cristo. Murió por quién? Por todos nosotros, para pagar la deuda que teníamos de pecado. Ningún ser humano hubiera podido pagar ni con su vida por el pecado. Tuvo que venir una ofrenda grata, pura y santa, y hacerla una sola vez, no muchas veces. Por eso, Cristo se anuncia que Él es el camino, que Él es la verdad. Pero ¿de quién depende? Del ser humano. De que entender que Dios tuvo un plan donde su Hijo, Él mismo, su persona, parte de Él, o Él mismo, tomó un cuerpo y puso en ella su aliento de vida. ¿Por qué su aliento de vida? Porque vino a darle vida eterna a todo creyente. Es el verbo hecho carne. Es el verbo, la palabra de Dios encarnada. Ya, viéndolo de otra manera, hablándolo de otra manera. ¿Cuál era el fin? De que Él viniera a este mundo en un cuerpo, como vimos en Hebreos 10:5, que dice, me preparaste el cuerpo. Que muchas veces se han reído personas que, ¿a poco yo voy a estar preparando cuerpos nuevos? No, un solo cuerpo para una sola ofrenda, un solo primogénito, su Hijo, Cristo, el ser humano. ¿Qué había en él? El poder de Dios. Por eso en un versículo dice, mi Padre
me dio el poder de poder poner mi vida y levantarla, tomarla nuevamente. Es la promesa que me dio mi Padre, porque mi Padre mayor que yo es. Siempre nuestro Señor Jesucristo nunca dijo yo, no, yo y mi Padre, una cosa somos. Por eso Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personalidades distintas en un solo Dios verdadero. ¿Y qué hizo? Bueno, ahí en Hechos 2:24, ¿qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Gracias, amiga. Por cuanto era imposible ser detenido de quién, de la muerte de ella. Suelto los dolores, los levantó. Muchas veces es que Cristo tuvo que ser levantado, tuvo que someterse a ser. Vimos ahí en Filipenses 2, del 5 al 11, que, que haga en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús como quien, como persona humana, que siendo Dios mismo, no se aferró a ser Dios, sino fue hecho semejante al ser humano, al hombre. ¿Para qué? Para que Él viniera a redimir a todo ser humano que se disponga a creerlo. Porque si no lo creemos, pues puedes tener 1000 Biblias, porque como ha salido eso últimamente, de que cómprate una Biblia y abren en el Salmo 91, hablen, espérate, lo repito y lo digo porque es muy cierto esto. No es en sí la Biblia si no hay fe. La única manera de poder tener el poder de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, como dice Filipenses, ¿qué es? 14, ¿qué? ¿Todo lo puede en Cristo? 4:13. Todo lo puede en Cristo. Estamos ignorando, si no hemos entendido, que el poder de Dios está en el creyente. ¿Para qué? ¿Para volar? ¿Para tremendos brincos y levantar muchas cosas? No. El poder de decirle al enemigo, apártate de aquí. Porque allí en 4 días de Mateo, le dijo al Señor, quítate de aquí, ¿verdad? Porque escrito está, que al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Verdad? Así dice. ¿Quién le dijo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién era nuestro Señor? Dios mismo. 100% hombre, 100% Dios. El regalo, la promesa de la vida eterna está aquí. ¿La quieres? Depende de cada quien. Repito, aunque parezca ya que me cuadré en eso, no es a fuerzas, es voluntario, es disposición, querer, hacer, creer. Es que no me gusta como, bueno, si no gusta el modo de hablar, no les gusta la apariencia del pastor, no, pero la palabra es de Dios. No es a mí el que me dice no, no es a mí el que dice es que predica bien feo, es que no es mi palabra, es que no es mi obra. Soy un simple y sencillo siervo del Señor, queriendo comunicar con ustedes o para ustedes la palabra de Dios. ¿La quieres? Bien. ¿No la quieres? Tú sabes. ¿Eres creyente? ¿Estás siguiendo la voluntad de Dios? ¿Estás yendo por el mundo y predicando el evangelio a toda criatura? Aunque no seas pastor, es deber tuyo como cristiano hablarle a todos de la salvación que hay en Cristo Jesús. Pero el obedecer, el aplicar, el vivir, todo eso es personal. No es a fuerzas, no es obligado, pero todo de todo se nos pedirá cuenta un día. Por eso dice ahí en Hebreo 9:27 que se ha establecido que el hombre muera o el ser humano muera una sola vez y después del juicio. ¿Ya? O sea, el Señor nos habla muy claro. El que el siervo del Señor necesite ayuda, necesita sostén, el misionero necesita sostén, el edificio necesita ser arreglado, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua. El pastor no va a trabajar para pagar todo eso él solo.
A veces es necesario que entendamos, pero también que no nos pasemos, porque hay de un lado y de otro. Y no nomás los pastores. Yo puedo hablar de otras cosas, pero no son cosas que a mí me interesen, aunque son ejemplos que debo seguir, de no hacerlos, porque no es mi palabra. Yo no soy Dios, ni soy Cristo, yo soy un seguidor de Cristo, que fui llamado a predicar la palabra, para anunciar su palabra, para anunciar la vida eterna, para anunciar la salvación de las almas que quieran, que se dispongan, pero no es a fuerza, porque no es por obras, para que nadie se glorie. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos por tu bondad, tu misericordia. Gracias por este privilegio, Padre, de poder presentar tu palabra. Gracias, Padre, perdón por mis errores. Hay fallas, yo sé. Tú sabes, Padre. Bendice a aquellos que con gusto oyen. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Bendice todo aquel siervo tuyo, sea misionero, sea pastor, sea evangelista, sea obrero, maestro, lo que sea, Señor. Tú bendícelos, prospéralos, fortalécelos para que no sigan desertando de la milicia de tu palabra. Bendice pues a los que siguen constantes, Señor, luchando, predicando tu palabra. No es de llenar un templo, es de predicar tu palabra y que sea entendida. Bendice pues a aquellos que tengan el propósito verdadero de seguir predicando tu palabra. Bendícelos, prospéralos y sobre todo, sí, sé con nuestros hermanos en todas partes, Señor, alrededor del mundo y en este país. Bendice pues a cada una de sus familias. Esto lo pedimos en el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.